Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Esperamos con la bendición del Señor ahí en sus casas. Esperemos que pronto sea levantado esto del virus, de la pandemia, que Dios traiga sanidad completa, que traiga la sabiduría para que todo esto pueda ser ya levantado, que ya no podamos, que ya nos podamos seguir con reuniéndonos, viéndonos, etcétera, y algunos yendo a trabajar, a la escuela, etcétera, todo, ¿verdad? Y seguimos orando, seguimos pidiendo al Señor por eso, y los invitamos a que ustedes también no paremos de orar. Hay una parábola donde el Señor Jesús enseña y dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y habla de una viuda que constantemente iba todos los días, y dice: fíjate lo que le dijo el juez. Lo que dijo el juez, dice: ¿cómo también nuestro Padre Celestial no contestará nuestras oraciones a aquellos que piden y claman de día y de noche? Pues sigamos orando por estas situaciones sin descanso, con constancia, pidiéndole a Dios por esto. Les queremos dar un aviso. El aviso es que el domingo que sigue, que viene siendo el domingo, déjenme les digo aquí, el domingo 30 de agosto, ya nos vamos a volver a reunir presencialmente. Hemos estado meditando y hemos estado orando y pensamos que ya es tiempo de volver a abrir. Como lo mencionamos en ocasiones anteriores, las autoridades aquí del condado de Hidalgo no prohibieron las reuniones presenciales en iglesias. La razón por la que nosotros decidimos cerrar y tenerla solamente en línea fue enteramente por decisión de nosotros, que pensamos que era necesario. Estaban subiendo los contagios, etcétera, cada vez los veíamos más cerca. Entonces decidimos, aún a pesar de que la autoridad decía que sí, nosotros decidimos que no. Pero pensamos y creemos que ya es tiempo de volverlo a hacer, así que este próximo domingo, agosto 30, vamos a volver a reunirnos presencialmente aquí en la iglesia. La manera de hacerlo es como lo hicimos anteriormente. Se va a abrir un registro, porque solamente vamos a poder ser alrededor de 100 personas, entre adultos y niños. 100, 105 personas es lo máximo que podemos tener aquí según las reglas de las autoridades. Entonces vamos a abrir el siguiente miércoles, que viene siendo el miércoles 26. Vamos a abrir en nuestras redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp les vamos a mandar las ligas, el link, para volver a llenar la encuesta o el cuestionario para ver cuántas personas van a venir, las edades, para prepararnos con los lugares en el santuario y los lugares en las clases presenciales para los niños. Entonces el siguiente domingo, 30 de agosto, aquí nos veremos. Y el miércoles 26 les vamos a abrir el acceso para podernos registrar. Y la persona que se registre es la que va a poder asistir. Personas que vengan y no se registren, les vamos a tener que pedir que lo vean desde su casa en línea. De como quiera, todas las reuniones van a seguir la misma situación en línea. Se va a estar publicando todas nuestras reuniones en línea, y las otras reuniones que tenemos en los hogares van a seguir en Zoom, todos los demás. Entonces el miércoles les abrimos el registro, y el domingo aquí nos vemos, si Dios lo permite. Bien, ya estamos muy ansiosos de vernos, de poder vernos juntos y poder estar alabando juntos al Señor. Le recordamos que seguirá siendo con los mismos cuidados, que son con tapabocas, y vamos a estar toda la reunión aquí con tapabocas. Aquí tendremos para el que quiera guantes, o para el que quiera también, y aquí tendremos también, el sanitizador para las manos, etcétera, para tratar de cuidar todas las situaciones, que es lo que cabe dentro de nuestra responsabilidad. Muy bien, pues damos gracias a Dios porque lo vamos a poder hacer ya a partir de este domingo 30 de agosto. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Vamos a ver un pasaje, bueno, de hecho varios pasajes que nos hablan de un tema importante, un tema que, de acuerdo a
a la palabra de Dios lo menciona repetidas veces, en repetidas ocasiones. Lo habla con los hijos, lo habla con el pueblo de Dios, lo habla con las ovejas de un rebaño como en una iglesia, etcétera, etcétera. Es un tema que es recurrente. Y este martes en el estudio de varones que lo tuvimos por Zoom, estamos viendo el libro de Proverbios y empezamos a ver este concepto, y es un concepto que habla de la corrección. Y la Biblia habla de la corrección con los hijos, habla de la corrección que Dios corrige el rumbo que tiene su pueblo, les da corrección para que se enderecen. Y empezamos a ver, y una cosa que notamos es que típicamente la connotación que se da siempre o que nosotros entendemos del concepto corrección es negativo. Cuando decimos hay que hacer una corrección, siempre lo vemos como algo negativo, como algo malo, como algo que no nos gusta, etcétera, etcétera. Pero es que realmente no hemos visto, no hemos entendido el concepto completo de lo que es la corrección. Y en el martes de varones, del estudio de varones, lo que vimos, al menos a mí me dio mucha luz. Y vimos un ejemplo que yo ponía de que cuando estaba yo de sobrestante en una obra, en una carretera, y es una carretera que la empezamos, nos dieron el contrato y empezamos desde desmontar. O sea, no hay nada, hay puro monte, entonces hay que desmontar el trazo y luego poner la cerca que divide, porque estás partiendo parcelas por ahí, poner las cercas y luego ya pasar el trazo exactamente en el centro, y de ahí empezar a hacer ya los trabajos de excavación, corte, etcétera, rellenos, terraplenes, etcétera, todo donde va a quedar la carretera. Pero el ejemplo que pusimos es en una ocasión que llegué yo ahí a una parte de la obra que se estaba abriendo, donde andaban los topógrafos, y algo se veía a ojo que no estaba bien. Teníamos una línea que ya estaba bien sentada, y en base a esa línea se iba a trazar la línea del otro lado. Para aquí iba a ser el ancho del derecho de vía, y por ahí entre esas dos iba a poner una cerca de cada lado, y en medio es donde iba a ir la carretera. Pero entonces estaba una línea derecha y la otra línea se veía que se estaba yendo chueca, y decíamos, es que algo está mal, algo no se ve bien aquí. Y entonces el topógrafo decía, es que está bien, los números no mienten, aquí está el aparato y el aparato dice que aquí es. Pues sí, pero algo no se ve bien. Y empezamos a checar y resulta que el aparato estaba mal calibrado, y entonces estaba mintiendo, y las medidas que se estaban dando, los puntos que se estaban dejando marcados para que viniera otra cuadrilla atrás y poner la cerca, iba a quedar una cerca chueca, con una desviación. Y obviamente del punto donde estábamos en adelante, cerca de donde estábamos, la desviación era muy poca, pero conforme iban avanzando y avanzando y avanzando, la desviación, si aquí al principio es muy corta, pero arriba o más adelante era bastante la desviación. Entonces, el habernos dado cuenta de ese error en ese momento nos ahorró infinidad de problemas. Entonces se hizo la corrección del rumbo, el rumbo que se le estaba dando a esa línea, se hizo la corrección, y entonces ya quedó exactamente donde debía de ir, y se acabaron los problemas. Si lo hubiéramos hecho así, hubiéramos invadido terreno. Después, para poder cuadrar las demás medidas donde iba a quedar la carretera, iban a estar todas mintiendo, iba a haber números que no cuadraban, iba a ser una sarta de problemas a futuro el hecho de haber trazado una línea con una desviación que estuviera chueca, una línea que el rumbo que se le trazó no fuera el indicado. Pero de buenas, gracias a Dios,
a tiempo, antes de meter más gasto y de afectar otras cosas, a tiempo, a muy buen tiempo, se encontró el error y se corrigió el rumbo. Y de hecho ese es el título del mensaje: corregir el rumbo. Si corregimos el rumbo, vamos a estar en la mera línea donde está diseñado, donde debe ser, donde cumple su propósito, su diseño, todo. Y si lo hacemos más a tiempo, a muy buen tiempo, nos vamos a evitar mucho gasto, mucho costo, mucha pérdida, muchos problemas. De ahí salió esta idea de poder ver y de poder interpretar la corrección no como algo malo, sino ser agradecidos de que está bien una corrección a tiempo para no tener pérdida más adelante. Recuerdo desde la universidad, cuando estábamos estudiando ingeniería civil, cuando estábamos viendo la topografía y todo eso, ejemplos que ponían los maestros, donde decían cuando se traza un rumbo que está desalineado, que está chueco, aquí en la distancia corta se ve, no se nota, pero más adelante sí se ve mucho. Y el ejemplo típico que nos ponían es: si tú apuntas un rayo láser de aquí a la luna, dice, y te dan la dirección, el rumbo al que lo debes apuntar, dice, si te equivocas por una centésima o milésima de grado, aquí en 100 kilómetros, en 1000 kilómetros, en 2000 kilómetros, no se ve, no se percibe. Pero si estás apuntando a la luna, tú metes llegar a la luna, vas a fallarle a la luna, aún tan grande como es. Entonces, una desviación tan pequeña en el largo plazo afecta bastante. Entonces, cuando hay una corrección a tiempo, evita tanto desgaste y tantas pérdidas. Entonces, el switch en nuestra mente para cambiar y decir, cuando viene una corrección de rumbo, ser agradecidos, ¿verdad? Y no ser tan duros y tan rebeldes, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que no nos gusta porque nuestra visión es tan corta, no estamos viendo allá más adelante, y decir, gracias Dios mío, porque ahorita me estás corrigiendo el rumbo. Entonces la Biblia habla mucho acerca de eso, de esa corrección. En algunos casos habla a la corrección a los hijos, habla de la disciplina y de muchas otras cosas. Nosotros como ovejas del Señor también nos habla así, pero el concepto que queremos aclarar el día de hoy es que cuando hay una corrección es una bendición, porque nos está evitando a futuro pérdida y problemas. Una corrección. Y vamos a leer algunos pasajes en la Escritura. Vamos a ver, van a aparecer ahí en su pantalla, es Proverbios 15, versículo 10. Proverbios 15, versículo 10, y dice así: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. O sea, nos está hablando y está diciendo Dios a través de su palabra, y nos dice, al que deja el camino, al que se está desviando, dice, el decirle, hey, te está saliendo, regrésate. Esa corrección de rumbo, de alineamiento, dice, le molesta al que deja el camino. Hay ocasiones en que por error nos salimos y dejamos el camino, pero cuando lo hacemos porque queremos, con intención, dice, el que lo deja así con intención, cuando le dices, oye, regrésate porque te estás saliendo de la línea del rumbo, dice, le molesta la reconvención. Dice, y el que aborrece la corrección morirá. Porque puede darse el caso de que ese rumbo, esa desviación al rumbo, no sabemos dónde va a parar allá. Puede parar en un pozo. Y entonces aquí está diciendo, el que aborrece que lo corrijan, que lo vuelvan a meter al rumbo, el que aborrece que le den esa corrección, morirá. Vamos a ver otro pasaje. Es 2 Crónicas 20, versículo 33. Y aquí es el rey Josafat. Y el rey Josafat dice que era de buen corazón y que quiso hacer lo que le agradaba al Señor y buscó agradar al Señor.
Pero dice que a pesar de que él estuvo con esa iniciativa, él como rey, como jefe de gobierno, la iniciativa de hacer las cosas como Dios le agrada, no hubo una corrección de rumbo de la nación, y vamos a ver aquí por qué. Entonces está hablando de todo lo que hizo el rey para enderezar el rumbo, para corregir el rumbo otra vez en los lineamientos del Señor. Y dice la escritura, con todo esto, aún con todo lo que hizo el rey Josafat, dice, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Entonces viene el rey, el jefe de gobierno, y empieza a querer alinear el rumbo, y estaba luchando, tenía al pueblo en contra, porque nos está dando la clave de enderezar el rumbo. Y dice ahí, dice, el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. O sea que por más que el rey, el líder de una empresa, el líder de una familia, el líder de una nación, el líder de un estado, el líder de una iglesia, por más que quieran estar haciendo así el liderazgo, dice, si el pueblo no ha enderezado su corazón, si el pueblo no ha enderezado su corazón, está luchando contra corriente. Entonces, corregir el rumbo, la corrección. Quitemos de nuestra cabeza el concepto de que la corrección es algo negativo. La corrección es el interés tácito de Dios en nuestras vidas para llevarnos a buen fin, a buen puerto. Y está diciendo, estás agarrando una desviación, y al lugar a donde vas te va a traer problemas y muerte, acabamos de leer. Y nos trae una corrección de rumbo en Cristo Jesús, a través de su palabra, nos trae la corrección de rumbo, y muchas de las veces no nomás no lo apreciamos, sino nos enojamos, nos molesta, y no queremos esa corrección de Dios para nuestras vidas. Pero si entendemos y podemos asimilar que el concepto de corrección es corregir porque te estás saliendo de la meta, porque estás yendo a un punto que va a ser para lastimarte, para maldición, para pérdida, ¿verdad? Vamos a leer cómo dice ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente, 2 Crónicas 20:33, y dice así: sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Se habla de un compromiso. Dice aquí que el pueblo no se comprometió por completo, o sea, nomás a medias. El estar comprometidos a medias nos deja con unas cosas alineadas y otras no, y al final del día el rumbo no es el alineado, el rumbo va hacia otro lado. Vamos a ver otro pasaje, es Proverbios 13, versículo 18. Proverbios 13, 18, y dice la palabra así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces aquí nos vuelve a hablar y nos enseña el contraste de una manera muy gráfica, y dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Entonces está hablando de aquí, el que menosprecia el consejo, pobreza y vergüenza. Dice, pero el que guarda la corrección, le dan la corrección, y el concepto guardar es que la sigue, la obedece. El que guarda la corrección recibirá honra. El contraste es pobreza y vergüenza y honra. Entonces, si podemos entender, decir, no, es que yo no quiero que me corrijan, yo quiero darle por donde yo quiero, yo sé mis cosas, yo sé lo que hago, yo sé lo que ando haciendo, etcétera. Ese tipo de concepto está diciendo, el final de ese camino es pobreza y vergüenza. Dice, pero el que guarda la corrección, cuando llega Dios y nos dice, no, es que no es así, y nos empieza a alinear otra vez, el que guarda la corrección, dice, recibirá honra. Vamos a ver otro pasaje acerca de lo mismo, Proverbios 19, 20 y 21. Proverbios 19, versículos 20 y 21, dice así: escucha el consejo y recibe la corrección,
para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces aquí ya no sé si podemos percibir, si nos podemos percatar de largo plazo. Dice, escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, de largo plazo. No dice para que seas rico en tu vejez, no dice para que seas soberbio en tu vejez, dice para que seas sabio en tu vejez. Y para tener esa sabiduría, dice ahí, escuche el consejo y recibe la corrección. Y ahorita vamos a ver más adelante a qué es lo que está haciendo referencia. Cuando dice el consejo y la corrección y todo, vamos a llegar a la conclusión de que está hablando de su palabra, la palabra de Dios. Recibe ese consejo, recibe esa corrección de la palabra de Dios, dice, y serás sabio en tu vejez. Y lo sabemos porque en el versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, pensamos mil cosas y es que ahorita es así, se debe ser así. Antes a nuestros padres les decíamos, es que ustedes lo hacían así, pero ahora ya cambiaron las cosas, ahora es así. Y nuestros hijos ahora a nosotros nos dicen, es que tú lo hacías así y ahora es así. Y eso siempre va a suceder. Por eso dice, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A la hora de la hora, el consejo del Señor siempre es el que está firme, siempre es el que está sólido, siempre es el que permanece. Y ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19, versículos 20 y 21 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, aquí no en la versión anterior que leímos le llama consejo y corrección, y aquí le llama consejo e instrucción. Pero al final del día dice, el consejo del Señor es el que va a prevalecer. Entonces, el primer punto que tenemos que entender, o que podemos, para poder entender todo esto, el primer punto es entender cuál es el error para poder corregirlo. En esa ocasión que les decía ahí con el topógrafo, ahí en la carretera esa que estábamos, ahora hay que ver desde dónde viene el error, porque ahorita estábamos parados aquí y aquí nos dimos cuenta, pero ahora hay que medirle para atrás, hay que traer un aparato nuevo que esté calibrado y empezar a medir desde el principio, o desde cuando menos donde sabíamos que estaba bien, y empezamos a rectificar, aquí está bien, hasta que llegamos, desde aquí empezó el error y había sido mucho antes de donde nos dimos cuenta. Y entonces primero encontrar el error. ¿Cuál fue el error? Para poder corregir el rumbo. ¿Cuál es el error? Y hay un pasaje en la Escritura, está en 2 Crónicas capítulo 34, del versículo 26 en adelante. 2 Crónicas 34, el 26 en adelante, donde nos habla ahí que el pueblo de Dios se había desviado de la línea que Dios había marcado. Poco a poco se fueron desviando, y cada vez pasaban los años y pasaron 20 y 40 y 60 y 80 y 100 años y se iban, y la desviación al principio era poca, pero conforme pasaba la distancia, o en este caso el tiempo, cada vez se hacía más grande la desviación. Y en esa vida que estaban viviendo desviada, dice el rey, vayan al templo y busquen en los compartimientos de más adentro, empiezan a buscar, necesitamos traer el tesoro, traigan del tesoro y de las monedas del templo. Y entonces van y checan y empiezan a buscar, y resulta que se encuentran con un libro que se les había perdido. Dentro del templo se les había perdido la Biblia. La palabra de Dios dentro del templo se les había perdido, y habían pasado años y años y años, y estaban desviando su camino, el rumbo se había desviado y no tenían nada para encontrar el error.
encuentran el libro y lo empiezan a leer y se dan cuenta de todo lo que se habían desviado. Volviendo al ejemplo que les decía en la topografía, en esa carretera. Cuando nos dimos cuenta era porque ya hasta visualmente se veía el error, pero a la hora que empezamos a caminar hacia atrás, a ver hasta dónde, nos dimos cuenta que desde mucho más atrás había empezado el error, pero nadie nos habíamos dado cuenta porque era muy pequeño. Pero conforme fue avanzando la distancia se fue haciendo grande, 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 hasta que ya a simple vista nos pudimos dar cuenta. Y entonces no se daban cuenta, se encuentran con el libro y el libro les dice: mira, todo esto es lo que estás desviado. Y vamos a ver lo que dice ahí el pasaje. Cuando encuentran el libro le dicen al rey: oye, encontramos el libro y lo que dice ahí estamos bien desviados, hay que corregir el rumbo. Entonces dice el 26, vamos a leer el 26 y el 27. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Entonces le presentan el libro, lo empiezan a leer y se dan cuenta de toda la desviación que tenían, el rumbo, cómo lo habían desviado, y dice que se puso a llorar el rey. Y se puso a pedirle perdón al Señor. Y dice que Dios le mandó a decir a través de un profeta y le dice: por cuanto leíste lo que dice ahí en el libro y te dolió haber estado viviendo con toda esa desviación, te dolió, dice: yo te he oído. Y luego dice, vamos a brincarnos al versículo 31. El versículo 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Entonces, se encuentran el libro, lo leen y se dan cuenta de toda la desviación que tenían. ¿Al rey le duele haber estado tan desviado así? Pero se lamenta y luego dice: y lo primero que empezó a hacer, empezó a dar pasos para corregir el rumbo. Dice: de aquí en adelante ahora las cosas van a ser así, y empezaron a caminar con la corrección, con el rumbo corregido. Porque de alguna manera este rey entendió que con esa desviación de rumbo, al final, a donde iban a llegar, iba a ser de gran pérdida y de gran dolor. Y entonces cuando se enteró de todo eso, dijo: ¿sabes qué? Aquí hay que corregir el rumbo. Similar a lo que hicimos, volviendo al ejemplo de la carretera, de si nos dimos cuenta, híjole, todo fue este relajo, bueno, pues hay que darle para atrás. Le dimos para atrás y nos dimos cuenta desde dónde empezó el error, y desde ahí, desde donde empezó el error, fue tumba cerca y vuélvela a poner. Porque está el error, entonces empezar a dar pasos para corregir el error. Pero primero hay que saber dónde está el error. El error donde empezamos a desviar el rumbo. Y aquí estamos viendo que la única provisión que Dios dejó para que nos demos cuenta de que se está desviando el rumbo es su palabra. Su palabra, la Biblia. De hecho, la misma Biblia nos dice que la Biblia para nosotros es como un espejo. Ahí nos damos cuenta, híjole, porque mientras no tengamos ese espejo enfrente, nosotros pensamos que estamos bien. ¿Qué es lo que dice? Uno piensa que se sale a caminar y se salió de la casa, y uno piensa que va bien peinado y bien arreglado, pero a la hora que te ves en el espejo dices: mamacita santa, todos los pelos parados y todo mal. Entonces la Biblia es el espejo que nos deja ver nuestra genuina condición, para poder ver dónde estuvo la desviación, dónde está el error. Entonces la palabra de Dios primero es que nos muestra la desviación. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3 del 16 y 17. Este punto es: la palabra de Dios nos muestra
la desviación. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es la que nos muestra la desviación, el error. Y entonces aquí nos está diciendo muy claro que es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir el argumento que nos están dando, usarlo en contra del mismo argumento. Eso es redarguir. Dice literalmente el tema que estamos viendo hoy: para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir, para volver a corregir el rumbo. Nos muestra cuál es la desviación. Dice: épale, aquí estás mal. Esto que estás haciendo, empezaste poquito y ahora ya te estás desviando, y el punto final a donde apunta el rumbo que traes es muerte. Nos corrige, es útil para corregir, para revelarnos y mostrarnos la desviación, para corregir. Vamos a ver cómo dice este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, a la Biblia, a su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos muestra la desviación, pero también la palabra de Dios nos muestra la corrección. O sea, primero como mencionábamos ahorita, es como un espejo y nos deja ver: estás desviado. Ok, ya me dijiste que estoy desviado, ya pude ver el error. Pero también nos dice: esta es la manera de corregir. La palabra de Dios nos muestra la desviación y la palabra de Dios nos muestra la corrección. Las dos cosas. Y vamos a ver qué dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. 2 Corintios 7, versículos 10 y 11. El tema que está tocando aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios: en la primera carta que les mandé, se las mandé muy dura, fue de corrección, y al principio me sentí un poco mal porque se me hace que fue muy dura la corrección que les dije. La manera que tenían que corregir lo que estaban desviados fue muy brusca la corrección, y estaba un poco medio como que arrepentido de habérsela mandado. Dice: al principio me entristecí de habérselas mandado, pero después no me arrepentí. Y dice: ¿por qué? Dice: no me arrepentí porque mira nada más lo que produjo en ustedes. Esa corrección, traerlos al camino, a la línea derecha otra vez, mira lo que produjo en ustedes. Y dice el 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces está diciendo el apóstol Pablo en la segunda carta, hablando de la primera carta: esa primera carta que les mandé produjo en ustedes una tristeza que al principio yo le estaba dudando, pero después dije: no, así es, porque mira nada más lo que produjo. Esta tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces nos habla aquí de dos tristezas. Hay una tristeza que la produce Dios con su corrección, y hay una tristeza que la produce el mundo.
Y cualquiera pudiera decir, pues las dos son tristezas, ¿qué tiene de diferencia? Bueno, la diferencia es lo que produce una y lo que produce la otra. La tristeza, cuando es por esa corrección de Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Y la tristeza, cuando viene del mundo, es para destrucción y produce muerte. Vamos a ver cómo dice este mismo pasaje en una traducción más moderna, la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 7, del 10 al 11. Y dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces nos habla de las dos tristezas, pero dice, no nos debemos de lamentar que Dios nos corrija y que tengamos esa tristeza por esa corrección que Dios nos está dando, porque es para bendición, es para salvación. Dice, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. Y el versículo 11 dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar al malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Se les dijo cuál es el error, se les dijo la desviación, dice, y ustedes hicieron todo lo necesario para corregir la situación. Y aquí es donde muchos de nosotros a veces patinamos o fallamos. Estamos leyendo la palabra nos revela la desviación y la palabra nos da la corrección, pero nosotros no estamos dispuestos a corregir. Y en este caso, la iglesia de Corinto, cuando les dio la carta, dice aquí al final, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Es muy importante eso. Lo voy a traer a ejemplos muy simples. Lo vemos todos los días, desde cosas más simples en los trabajos, de decir, te das cuenta que hay un error y dices, ¿sabes qué? Tápale que no se den cuenta. En construcción lo vemos todos los días. Todos los días. Llega uno como supervisor y dices, oye, a ver, levántale aquí, y uno ya sabe, cuando estás haciendo ese trabajo, voy a usar esta palabra, las mañas de la gente de cierto tipo de giro de trabajos, cuáles son las mañas, cuáles son los trucos que usan para salirse con la suya y tapar errores, ¿verdad? Entonces empiezas a ver y dice, empieza a ver todo muy bien, y uno que ya sabe dice, a ver, levántamele aquí, quítale esta parte de aquí, quiero ver detrás de esto. No, que para qué, y que no tiene que ver nada. Yo me he topado con cosas aquí ya en construcciones aquí en Estados Unidos, y que dicen, es que la ciudad ya pasó la inspección de la ciudad. Y le digo, pues sí, pero no ha pasado mi inspección. Entonces quiero ver eso. La ciudad no te paga, te pago yo. Quiero ver que esté bien hecho. Y entonces nos vamos dando cuenta que ellos se dieron cuenta del error, pero no quisieron hacer lo necesario para corregir el error. Y lo vemos en muchas cosas, desde que se cuadran pisos, se cuadran paredes, y de repente llega uno y dice, aquí está descuadrada las paredes. Metes las escuadras y está descuadrada las paredes. Si no lo corriges ahorita, cuando se ponga el piso, se va a ver el piso todo descuadrado. Ahí va a evidenciar el error, la desviación que está, va a saltar y va a estar a relucir ahí. Y en ese tipo de cosas lo vemos desde los supermercados que vamos, y gente ya está acomodando cosas y las acomodó mal y se dio cuenta que está mal y dice, de como quiera sí lo deja. No tenemos la disposición para corregir. Entonces la palabra de Dios nos muestra la desviación, la palabra de Dios nos muestra la corrección. Pero en este caso, los corintios
le dice Pablo: ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y es muy importante que entendamos esto de la palabra, que la palabra de Dios es la que nos muestra la desviación y nos muestra la corrección. Y cuando Dios le está revelando esto a Moisés y Moisés se lo está pasando al pueblo, les empieza a decir al pueblo: es muy importante que entendamos esto. La línea correcta nos las manda la palabra. Por eso cuando nos salimos de la palabra y nos olvidamos de la palabra de Dios, de las escrituras, no nos damos cuenta de la desviación. Dice: tú la vas a tener, la vas a memorizar, se la vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, se las vas a leer en la mañana, se las vas a leer en la tarde, porque eso es lo único que les va a revelar la desviación y les va a revelar la corrección. Entonces Moisés le está diciendo al pueblo, le dice: esto que te estoy mandando yo hoy, tal vez no te has dado cuenta los alcances que tiene, pero está diciendo: te vas a dar cuenta que cuando llegues a otras naciones y las otras naciones vean tu manera de comportarte, tu cultura que tienes, porque está basada en la palabra, en las escrituras, y vean todo eso, tú no te das cuenta, pero ellos van a decir: ¿quién hay nación sabia y entendida como esta que sigue estos principios? Y no nos damos cuenta, a veces pensamos que no, las cosas de la Biblia son atrasadas, son anticuadas, no son relevantes en una sociedad como la de nosotros, en una sociedad ahorita con pandemia, donde estamos con todo, está cambiante y no hay nada sólido, todo está totalmente flotante, todo está cambiando cada día. Pues no, sí hay algo que permanece para siempre, ¿verdad? Es su palabra. Y ese pasaje, vamos a leerlo, está en Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí le está diciendo Moisés: yo estoy haciendo y les estoy diciendo lo que Dios me mandó, les estoy dando estatutos y decretos, les estoy enseñando cuál es la línea que Dios les está dando a ustedes. Dice: para que hagan así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. 6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: 2 puntos. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sus decretos y sus estatutos, dice, es la línea derecha. Ella nos revela la desviación y nos revela la corrección, porque nos da la línea derecha, nos da el rumbo correcto. Y entonces dice: tú guárdalos esos, ponlos por obra. Dice: porque tú no entiendes el alcance que tiene todo esto, pero cuando las otras naciones vean que tú te mueves sobre esta línea, van a decir: esta nación verdaderamente es una nación sabia y entendida por esos estatutos y decretos que tiene como línea por la que camina. Es tremendo, no percibimos la tremenda bendición que es que Dios nos corrija el rumbo y nos ponga otra vez sobre su línea. Sabios y entendidos porque están sobre esa línea, sobre estos estatutos y decretos. ¿Qué podemos concluir hoy en esta mañana? Vamos a buscar un pasaje, Efesios 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17, y dice así: mirad pues con diligencia como andéis, una vez más, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí vamos a leer esto, el versículo 16, que cae como anillo al dedo a esta etapa de vida que estamos viviendo ahorita. Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya en el Nuevo Testamento, a las iglesias del Señor, el Dios a través del apóstol Pablo le está diciendo: mi amigo, mira cómo andas, no como necios, como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y dice, ya que sabes y estás viviendo días malos ahorita, dice, entonces no seas insensato, o sea, no seas necio, dice, sino, contraste, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Se está diciendo el apóstol Pablo: no hagas lo que te da la gana y no te desvíes. Eso es ser un insensato. Dice, sé sensato, sé sabio, sé entendido de cuál es la voluntad del Señor, la línea que el Señor nos marca. Vamos a leerlo como está en la Nueva Traducción Viviente más moderna. Efesios 5, del 15 al 17. Dice, así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. O sea, aquí el decir insensatos en esta traducción dice, no actúen sin pensar. Si estuviera aquí mi abuelita diría, no actúes a lo bruto. No actúes sin pensar. Dice, sino que más bien, o sea, el contraste, no seas así, sino que más bien el contraste, lo que sí es, dice, entiende lo que el Señor quiere que hagas. Entonces, ahorita, en la posición en que estés, si estás de estudiante, si estás como hijo de familia, si estás como padre, como madre, como trabajador, como empleador, si estás trabajando, si eres esencial o no eres esencial, si te permiten trabajar, si no te permiten trabajar. En la situación que estemos viviendo cada quien, cada uno es diferente. En esa situación, aunque todas nuestras situaciones son diferentes, la instrucción de Dios es la misma. Es, no seas necio, sino sé sabio, procurando entender cuál es la voluntad del Señor para ti ahorita, en este momento, en esta situación. Alíñate a lo que dice el Señor. Creo que es muy claro lo que Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Me pongo en primer lugar. Y es primero borrar de nuestra mente el concepto negativo de la corrección. La corrección es, hay un error y se tiene que enderezar el rumbo, corregir, porque más si sigues por ahí vas a dar a un error más grande cada vez y a dolor, a pérdida. Por eso ahí fue donde entendí muchas cosas, recordando yo ese ejemplo de la topografía en aquella carretera. Si hemos seguido con ese error, mamá mía, ¿dónde hubiéramos a parar? Y si hubiera sido un mes después y llega un supervisor o nos damos cuenta después, hubiera dicho, pues te regresas todo ese mes que trabajaste y todo lo tienes que corregir otra vez. Entonces la corrección de Dios a tiempo nos ahorra bastante y es una bendición. Ahora, lo que no hemos entendido es que esa línea a la que Él nos está corrigiendo, esa línea es estrictamente de bendición, estrictamente de satisfacción, estrictamente de plenitud. Pero a veces no entendemos eso y en esa desviación viene porque estamos pensando que en esta desviación, en este nuevo rumbo, ahí vamos a encontrar propósito, satisfacción, plenitud, descanso, confort. Y no, es en esta línea. Por eso cuando Dios corrige, por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, Dios al que ama, lo corrige. Se desvió y lo corrige, lo pone en la línea directa en su propósito de Él para esa persona, para que desarrolle todo el potencial que Dios le ha sembrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a meternos en las Escrituras.
en la palabra de Dios, eso es lo único que es nuestro espejo, y nos va a revelar la desviación y nos va a revelar la corrección, y estar por ese camino. Entonces vamos a terminar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele. Para muchos de nosotros nuestra petición va a tener que ser: Señor, quita de mí como ese velo que tengo, esa cubierta que tengo delante de mis ojos y no me permite ver el error. Estoy en la desviación, pero yo no me siento que estoy en desviación, yo no veo que estoy en desviación. Quítame el velo, quítame eso que no me deja ver la distancia que me ha alejado de la línea recta, de la línea correcta. Y en otro vamos a decir: Señor, ayúdame con la motivación a meterme en tu palabra, porque ahí voy a encontrar la revelación, me va a revelar la desviación y me va a revelar la corrección. Y vamos a pedirle eso al Señor, que Dios nos ayude con su Espíritu Santo, que nos lleve a su palabra. Si algo nos revela el Señor Jesús a través de sus evangelios, es que nos habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesús y el Espíritu Santo nos llevará a sus palabras. Entonces, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y revélanos, avívanos, porque tú nos vas a llevar a las palabras de Jesús, nos vas a corregir el rumbo. El rumbo que Dios tiene para ti y para mí en lo individual, como familia y como iglesia, es un rumbo que cuando lo estemos caminando por esa línea va a suceder lo que dice aquí la palabra en Deuteronomio, que dice: las naciones que se topen contigo, lo único a la conclusión que van a llegar: como estos hombres caminan sobre esta línea de estatutos y decretos, no hay nación más sabia y entendida como esta. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Y ahí en tu lugar te invito, cierra tus ojos y pídeselo al Señor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos levantar nuestra voz en oración. Tú nos has dado ese privilegio de poder levantar nuestra voz en oración y en petición a ti. Señor, en esta tarde, en esta mañana, te pedimos que tu Espíritu Santo avive nuestro interior y que nos lleve a tu palabra, a las palabras de Jesús. Señor, que tu palabra sea nuestra única fuente de revelación para la desviación y para la corrección. No queremos tomar como otra fuente otros libros, otras costumbres, otras culturas. Lo único que es como espejo que nos revela verdaderamente en dónde estamos es las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que a cada uno en donde estemos empieces a hacer la obra de restauración y de corrección, de corregirnos el error y de llevarnos a la línea de tus estatutos y tus decretos, de la vida que te agrada, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues meditemos en esto que el Señor nos está hablando, cada uno en lo individual, y vamos a ver cómo el Señor, cuando empieza a corregir, trae un fruto y un alcance tremendo. En el pasaje que leímos de Corintios dice: qué barbaridad, qué reacción produjo en ustedes eso, qué deseo, qué celo, qué vindicación, y habla tremendo. Es por mencionar nada más ese pasaje. Entonces meditemos en esto y que se cumpla en nosotros lo que leímos ahí que en los Corintios, al final de la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 7, versículo 11 al final, donde dice: ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y que esa sea nuestra actitud, hacer todo lo necesario para corregir la situación. Bien,
Pues les mandamos un gran saludo, un abrazo, los extrañamos bastante y les recordamos que este domingo 30 de agosto ya vamos a volver a abrir y el miércoles 26 de agosto vamos a abrir el registro para que nos podamos registrar los que vamos a poder asistir. Solamente los que se registren van a recibir un texto de regreso en donde se les confirma que ya tienen confirmado y separado su lugar. Y eso no es porque sea una cuestión de privilegio, sino es una cuestión de logística solamente para poder prepararnos con los salones de los niños, saber cuántas sillas vamos a poner, cómo las vamos a distanciar, toda la sanitización que se van a hacer de los cuartos, de las sillas, de todo, de las mesas. Todo es simplemente para cuestión de logística, no de privilegio. Entonces los primeros 100, 110, no recuerdo el número exacto, personas que se registren van a recibir su confirmación y los que ya no alcancen los mandamos para el grupo de espera, para la lista de espera de los que después se cancelen o para el siguiente domingo. Pero los invitamos a que busquen nuestras redes sociales, en la aplicación de la iglesia, en la página de Facebook, en la página de Instagram y en los videos de nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a tener la información y en nuestra página oficial de la iglesia, que es www.oasisgracia.org, que los puedan buscar ahí. Bien, pues estamos despedidos. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual puedes presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestra página web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Dios los bendiga. Hasta pronto.